Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 17 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección estábamos viendo la demostración de un teorema muy importante en la teoría de números y en la matemática en general, que se llama el algoritmo de la división. Ese teorema dice que si usted tiene dos números enteros, A y B, donde en particular la B no puede ser cero, usted puede conseguir dos números únicos llamados Q y R, la Q siendo entero y la R siendo cardinal, de manera que entonces la A se puede escribir como B por Q más la R. Y la R, cumpliendo también con esta condición que tenemos indicada aquí, tiene que ser mayor o igual que 0 y estrictamente menor que el valor absoluto de la B. Bueno, pues la parte que vimos de la demostración de este teorema en la primera parte de esta lección, ya habíamos visto la existencia de los números Q y R. Y estábamos precisamente en ver que el R que encontramos cumplía con esta condición, ¿verdad? Y en particular también ya vimos que la R era mayor o igual que 0. Nos faltaba ver que la R es estrictamente menor que el valor absoluto de la B. Bueno, pues ¿cómo verificamos que efectivamente la R es estrictamente menor que el valor absoluto de la B? Pues dice que lo vamos a hacer por contradicción. Así que si lo vamos a hacer por contradicción, yo tengo que suponer lo contrario de lo que quiero demostrar, que es que la R es menor que el valor absoluto de la B. Así que supongo que la R es al revés, mayor o igual que el valor absoluto de la B. Como yo estoy haciendo esta demostración considerando las posibilidades de B que sea mayor que 0 o menor que 0, y la demostración la hemos hecho bajo la suposición de que la B es mayor que 0, pues entonces su valor absoluto va a ser el mismo. Me recuerden que por definición el valor absoluto de un número que sea mayor o igual que 0 es el mismo número, ¿verdad? Así que, por lo tanto, por un teorema que se le da como problema de práctica en el tópico de las desigualdades absolutas, en el tema de la álgebra intermedia, en el tema, perdón, de las desigualdades en el álgebra intermedia, este número que es supuestamente mayor o igual que B se puede escribir como la B más cierta cantidad C, donde esa cantidad C tiene que cumplir con esta condición. Y fíjense por qué tiene que cumplir con esa condición. Fíjense que aquí dice que puede ser mayor o igual que 0. Fíjense que si fuera igual a 0, esto sería B más 0. Y B más 0 da B. Así que en ese caso, si la C es 0, la R sería igual a B. Y efectivamente la R puede llegar a ser igual a B. Ahora, si dice que la C tiene que ser estrictamente menor que la R. Porque fíjense que si la C fuera igual a la R, pues tendríamos que la R igual a B más R. Y si yo dejo la B aquí solita, B sería igual a R menos R. Entonces poner esta R que está en el lado derecho al lado izquierdo. Y R menos R es 0. Y nos daría que B es igual a 0. Y la B, recuerde que por hipótesis del teorema de el algoritmo de la división no puede ser igual a 0. Y en particular, en esta parte que estamos haciendo de la demostración, estamos suponiendo que la B sea mayor que 0. No puede ser igual a 0. Así que efectivamente esa C cumple con esta condición. Vamos a recordarla, es muy importante. La C es mayor o igual que 0 y menor que R. Luego, al sustituir en 1, y esta cosa es muy importante también, a mí se me pasó marcarles en la primera parte de esta lección, cuando estábamos haciendo la demostración, que era el número 1. Pues es esto que está aquí, esta igualdad que está aquí. Vayan, después que yo haga la explicación, le dan una pausa a este video y localizan esta igualdad que dice que R es igual a menos B1. Y cuando la encuentren, la sacan aparte, ¿verdad? En una línea aparte en la demostración, y la marcan con un 1. Porque ahora fíjense que yo en ese 1, en esa igualdad, yo voy a hacer una sustitución. ¿Qué sustitución? Bueno, fíjense que dice que R es igual a menos B1. Pero la R que yo he encontrado que es B más C. Así que la sustitución que voy a hacer es que voy a quitar la R y voy a poner esta expresión que es igual a la R. Míralo aquí. B más C en vez de R es igual a lo que dice ahí, A menos B1. Entonces, esta ecuación que hemos tenido aquí, fíjense que es literal, ¿verdad? Tiene varias variables. Y mi incógnita va a ser la C. O sea que yo voy a resolverla para la C. Así que la C será igual a, y para yo dejar la C solita, será A menos BQ, y este término que no contiene la C lo transponemos al lado derecho y pasaría a menos B. Y ahora en esta expresión que nos ha quedado aquí, que es igual a la C, yo noto que los últimos dos términos tienen un factor común que es la B, lo sacamos negativo. Así que será A menos B por Q más 1. La más 1 porque como me tiene que dar menos B, menos esta B, por ese 1 da menos B. Fíjense que esto sería lo que es la C. Y ahora yo digo, luego, esa C, que yo la he podido escribir de esa manera, pertenece a un conjunto llamado S. Recuerde que ese conjunto llamado S lo definimos al inicio de la demostración de este teorema. Y consistía de unos números que tenían una forma muy particular. A menos BX, donde la X era un número entero, y ese A menos BX tenía que ser mayor o igual que 0. Bueno, pues yo digo que la C pertenece a S precisamente porque tiene esa forma. A menos BX, mira aquí, A menos B por cierta cantidad X, que aquí en este caso es Q más 1.
y esa X tiene que ser un número entero, y efectivamente Q más 1, al ser Q, recuerden, un número entero, este sería consecutivo de Q, que es otro entero, ¿verdad? Así que tiene esta forma. Pero además de eso, esa expresión A menos BX, tiene que ser mayor o igual que 0. Y fíjense que esa expresión A menos B por Q más 1, que es C, mírenlo aquí, por eso hay que recordaran esto, es mayor o igual que 0. O sea que efectivamente ese número C está en ese conjunto S. Fantástico. Pero fíjense qué ocurre. Que la C, mírenlo aquí, por eso hay que recuerden esto, es importante, es menor que R. Y cuando yo discutí este conjunto S, y estábamos haciendo la demostración, encontramos que esa R, que era una de las cosas que yo estaba buscando porque supuestamente existía según el algoritmo de la división, era precisamente el elemento más pequeño que estaba en ese conjunto S. Y ahora yo encontré que este número C también está en S, pero es menor que R. Ahí hay una contradicción. ¿Cómo es posible que yo encontrara un número C en S menor que R si R es el más chiquito que está en S? Pues esa es una contradicción. Y por lo tanto, lo que me llevó a esta contradicción es que fue el suponer que la R era mayor o igual que el valor absoluto de la B. Eso es falso. Y lo contrario es que R será entonces menor que el valor absoluto de la B, y eso es lo que yo quería verificar. Bien. Pues ahí tenemos que, efectivamente, yo puedo conseguir la E, B, Q y la R, y que la R cumpliera con esa condición que indicaba el teorema. Bien. Ahora recuerden que hice la demostración para la posibilidad de que la B fuera mayor que 0, pero la B puede ser menor que 0. ¿Qué pasaría en el caso de que la B sea menor que 0? Pues miren, si la B es menor que 0, entonces por un teorema que probamos también en el álgebra elemental, el negativo de la B va a ser mayor que 0. Si un número es mayor que 0, su negativo es mayor que 0 entonces. Y entonces para este número que es mayor que 0, es como este número B que era mayor que 0. Ocurre lo mismo. ¿Qué encontramos para este número B mayor que 0? Que existía la Q y la R. Pues para este número negativo B, que también es mayor que 0, existirán también esa Q y esa R. Pero aquí la hemos llamado Q sub 1 y R sub 1 por la posibilidad de que sea diferente al Q y al R que encontramos para el caso en que la B era positiva, ¿verdad? Así que encontramos el Q sub 1 para este menos B, que es positivo, entero, y este R sub 1 para el cardinal, ¿verdad? De modo que el número A va a ser igual a ese número positivo, que ahora es menos B, por esa Q sub 1 que supuestamente existe, más esta R sub 1 que también supuestamente existe. Pero fíjense que aquí en esta expresión, si yo me fijo en este primer término, menos B por Q sub 1, eso da el negativo de B Q sub 1. Y eso es lo mismo que multiplicar B por negativo Q sub 1. Si usted multiplica B por negativo Q sub 1, da el negativo de B Q sub 1. Bueno, pues entonces, entonces esta R sub 1 tiene que cumplir como y vimos con esta condición, ¿verdad? Que tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que el valor absoluto de la B. Así es que si ahora yo dejo que Q sea este número que está aquí, el negativo de Q sub 1, ¿verdad? Este nuevo número entero que es el negativo de Q sub 1, este número que supuestamente existe. Y la R sea el R sub 1, al yo sustituir en esa última ecuación, mira lo que tengo. Que la A va a ser igual a B por menos Q sub 1, que va a ser la Q, más la R sub 1, que va a ser la R. Y volvemos a obtener lo que dice el teorema del algoritmo de la división, ¿verdad? Que existían unos números Q y R, el Q en este caso menos Q sub 1 y la R en este caso el R sub 1, de manera que la A va a ser igual a B por la Q más la R, y donde la R, que ahora era la R sub 1, ¿verdad? La R sub 1, que ahora va a ser la R, está entre 0 y desde 0, inclusive hasta antes del valor absoluto de la B. Así que ahí está, ahí se despacha la posibilidad de que la B sea menor que 0. Fíjense que una vez usted ha hecho o considera la posibilidad de que la B sea mayor que 0, la posibilidad de que B sea menor que 0 sale fácilmente. Bueno, recuerde que el teorema decía que si a ustedes dan esos dos números A y B, existían esos dos números Q y R únicos. Ya hemos demostrado la existencia del Q y el R, tanto para el caso de que la B sea mayor que 0 como para el caso en que la B sea menor que 0. Y que el AR que hemos conseguido en ambos casos cumple con la condición de que está desde 0 hasta antes del valor absoluto de la B. Pero ¿cómo demostramos entonces que son únicos? Pues recuerde que entonces la segunda parte del teorema es la demostración de la unicidad. Ahí hay que demostrar dos cosas: la existencia, que ya la vimos, y ahora la unicidad de esos dos números que encontramos que existían Q y R. ¿Cómo lo hacemos? Recuerde cómo se demostraban teoremas de unicidad, ¿verdad? Si usted quiere demostrar que algo es único, usted supone que existe otra cosa diferente que supuestamente cumple con la misma condición del que yo quiero demostrar que es único. Argumentamos y encontramos que efectivamente ese otro ente que supuestamente existe, diferente al que supuestamente es único, es el mismo número o el mismo ente que es único. Vamos a ver cómo lo hacemos.
Dice, empezamos suponiendo que existen otros números llamados Q sub 1 ahora y R sub 1, el Q sub 1 entero y el R sub 1 cardinal, tal como era el Q y el R que encontramos que existían, diferentes del Q y el R que hemos encontrado, ¿verdad? Q sub 1 diferente de Q y R sub 1 diferente de R, de modo que ocurre lo mismo. A, que era igual a B por Q más R, también igual a B por Q sub 1 más R sub 1. ¿Ves? Hace lo mismo. Esa Q sub 1 y R sub 1 hace lo mismo que el Q y el R original, que al yo ponerlo en esa expresión me da el número A. Donde en particular, tanto esta R como esta R sub 1 tiene que cumplir con esta condición que vimos ahorita, ¿verdad? Que demostramos allí para el caso de la R. Tiene que estar desde el 0 hasta antes del valor absoluto de la B. Entonces, fíjense que de aquí, de esas dos igualdades, yo puedo sacar lo siguiente, que el BQ, míralo aquí, será igual a esta A menos esa R al yo transponerla allá. Y aquí, el BQ sub 1, míralo aquí, va a ser igual a, también a esta A que está acá, menos, al yo transponer el R sub 1 allá, menos R sub 1. Así que tenemos estas dos igualdades ahora. Recuerde que si usted tiene dos igualdades, una de las propiedades que estudiamos también en álgebra elemental es que usted, si resta los dos lados izquierdos, va a dar lo mismo que si resta los dos lados derechos. Por eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a restar BQ, míralo aquí, menos BQ sub 1 por ese teorema que vimos en el álgebra elemental, ¿verdad? Pues si yo resté estos dos lados izquierdos de esas dos ecuaciones, tengo que restar los lados derechos de esas dos ecuaciones, ¿verdad? Y me da lo mismo. Pero al restar A menos R menos A menos R, la A se va, por eso que aquí no aparecerá, y me queda menos R, míralo aquí, y menos R sub 1, que es positivo R sub 1, míralo aquí, R sub 1 menos R. Entonces fíjense que en esta ecuación, en el lado izquierdo, me quedan dos términos que contienen este factor común, lo sacamos, B. Y entonces al sacar la B me queda por Q menos Q sub 1. Y dice que eso es igual a R menos R sub 1 menos R. Pero ¿qué me dice esta última ecuación? Que si yo multiplico B por este número entero, me da este número entero. Este es un número entero porque recuerde que Q y Q sub 1 son números enteros, ¿lo ven? Y estos números también son enteros porque son números cardinales. Y la resta de números cardinales y la resta de números enteros dan enteros. Así que si yo tengo que un número entero, como es la B, que no es 0, pero es de entero, por este número entero da este número entero, eso significa que la B es un factor de esto. La B divide a este número que está acá, ¿verdad? Esa es la definición de cuando es que un número es factor o que divide a otro, ¿verdad? Este que está aquí en particular divide al R1 menos R. Bueno, pues entonces por un teorema previo, no el último era un teorema que llamamos un lema, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Está antes de ese teorema, de ese lema, dice algo así, dice que si un número es factor de otro, entonces el valor absoluto del múltiplo es mayor o igual que el valor absoluto del factor. Así que de aquí, yo decir que B es factor de R1 menos R, quiere decir que el valor absoluto de R1 menos R, que es el múltiplo, va a ser mayor o igual que el valor absoluto del factor que es B. Vamos a ponerlo así. Mayor o igual que el valor absoluto del B. ¿Sí? Ahora, recuerde, mire que la R y la R sub 1 cumplen con esta condición. Ambos son mayores o iguales que ceros y ambos son estrictamente menores que el valor absoluto de la B. Así que aquí lo separé. La R es mayor o igual que 0, mira aquí, pero menor que el valor absoluto de la B. Y la R sub 1 es mayor o igual que 0, R sub 1 es mayor o igual que 0 y menor también que el valor absoluto de la B. Y hay un teorema que se da en la primera parte de este tema de elementos de la teoría de números que le dice, si usted tiene que un número es mayor que 0 y menor que otro, y otro número también es menor que 0 y menor que ese mismo otro número, entonces el valor absoluto de la resta de estos dos es menor que este número que está acá. ¿Okay? Así que entonces, vamos a seguir acá, por un problema bien de práctica, en la primera parte de este tema, entonces, por un problema de práctica. Y me parece, si no me equivoco, es el problema, el ejercicio número 7. Si tienen ustedes los apuntes ahí, vayan a la primera parte, los problemas de la primera parte de este tema, y verá que el número 7 dice eso. De práctica, el 7. En la primera parte de este tema, vamos a recordar lo que dice. Si un número, como lo geré, está desde 0 hasta antes de cierto número,
y otro número con n de 1 también está desde 0 hasta antes de ese mismo número, entonces el valor absoluto de la resta de estos dos, valor absoluto de n menos r sub 1, que recuerde con una propiedad de valor absoluto del mismo que el valor absoluto de r sub 1 menos r, va a ser menor que este número que está aquí, el valor absoluto de la resta. Entonces, el valor absoluto de la resta de esos dos números r y r1, lo podemos hacer así, r1 menos r, será menor que ese número que está acá, el valor absoluto de la resta. Vamos a marcar esto aquí, esta desigualdad que marqué aquí, vamos a marcarla con esto creo que sería el número 2, ¿verdad? Porque marcamos un número 1 que recuerda que se nos había quedado sin marcar, y esta nueva desigualdad me marca el número 3. Fíjense lo que dice el 2 y el 3. El 2 dice que el valor absoluto de r sub 1 menos r es mayor o igual que el valor absoluto de la r, ¿no? Porque este tema que vimos, el valor absoluto del múltiplo es mayor o igual que el valor absoluto del factor. Y ahora, el 3 dice que el valor absoluto de r sub 1 menos r es, en vez de ser mayor o igual, dice que es menor que el valor absoluto de la r. Pues 2 y 3 se contradicen, ¿verdad? Pero vean que 2 y 3 se contradicen. ¿Y qué nos trae esa contradicción? Pues mire, yo suponer que N1 era distinto de a base de eso, porque yo pude hacer toda esta argumentación, ¿verdad? Pues entonces esta suposición no es cierta. R1 no es igual a, no es cierto que R1 no es igual a R, así que lo que es cierto es que R1 es el mismo R que yo encontré inicialmente, ¿verdad? Luego R1 es igual a R. Bien, pues si R1 es igual a R, y yo voy entonces a esta ecuación que está aquí. Entonces, esta ecuación que está aquí, que encontramos la D por Q menos Q sub 1, dice que es igual a R1 menos R. Pero si R1 y R son iguales, R1 menos el mismo da 0, ¿verdad que sí? Entonces tenemos esta ecuación B por Q menos Q sub 1 es igual finalmente a ¿cuánto? A 0. Y como la B no es 0, porque esa es parte de la hipótesis del teorema, como B no es 0 por hipótesis, ¿qué pasaría entonces? Que B por Q menos Q sub 1, que dice que es igual a 0, yo puedo multiplicar por el recíproco de la B, porque si la B no es 0, su recíproco existe. Y puedo multiplicar ambos lados de cualquier ecuación por la misma cantidad, voy a multiplicar por el recíproco de la B. En el lado izquierdo la B cancela y me queda nada más que Q menos Q sub 1. Y en el lado derecho este número por 0, cualquier número por 0 da 0. Y aquí yo saco que la Q es lo mismo que la Q sub 1. Así que la R1, que supuestamente existía, y era diferente de R, no, era igual a la R. Y la Q sub 1, que supuestamente existía y era diferente a la Q, no, era igual a la Q. Nada más hay una pareja de valores QR que cumplen con las condiciones que indica el algoritmo de la división, ¿ok? Bueno, pues con eso terminamos la demostración del algoritmo de la división. Vamos a empezar ahora un tercer tópico dentro de este tema de los elementos de la teoría de números que vamos a titular bases numéricas, ¿ok? Bases numéricas. Y aunque ustedes no lo crean, vamos a recordar aquel amigo que nos acompañó un tiempo en el álgebra elemental para ir descubriendo números naturales, después los cardinales, después los enteros, después los racionales. Y de ahí dijimos, bueno, pues en algún momento descubriría los irracionales, los reales y finalmente los complejos, ¿verdad? Aquel amigo que llamamos Pablo, ¿verdad? Bueno, ahora el tema es bases numéricas. Pues cuando estudiamos a Pablo, ¿verdad? Y cómo él descubrió que tenía que contar, cómo contaba y qué usaba para contar, vimos que uno de los sistemas numéricos, sistemas de numeración que se crearon es el que usamos hoy en día nosotros y la mayoría del mundo, que es el sistema de numeración indoarábico.
Y dijimos que ese sistema de numeración indoárabe hacía uso de 10 dígitos. Y los dígitos son los signos que nosotros usamos para formar los numerales que representan a nuestros números, que corresponden a cantidades de entes que nosotros queramos contar, ¿verdad? Bien. Y recuerde que ese sistema indoarábigo hacía uso de 10 signos que llamamos dígitos, ¿verdad? Y son estos: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos 10 dígitos, o sea, signos que se usan para formar los numerales que representan a nuestros números. ¿Por qué 10? ¿Por qué 10? Y no 8, y no 12, y no 20. ¿Por qué 10? Bueno, pues fíjense, una de las teorías que hay también, que las mencionamos cuando hablamos de Pablo, de que había, para ver cómo las personas, ¿verdad?, iban preparando numerales, ¿verdad?, o cogiendo el concepto de número y numeral, ¿verdad? Recuerde que Pablo pues podía usar unas piedritas en una bolsa, o unas rayitas en un papel, o unos hachazos en un árbol para representar, ¿verdad?, unas cantidades. Pues después, al fin y al cabo, ¿verdad?, se desarrolló este sistema numérico para representar, para formar los numerales que representan nuestras cantidades, ¿verdad? Pues una de las cosas que se sospecha que usó el hombre para contar fueron los dedos de la mano, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Cuando terminaba de contar todos, usar los 10 dedos. Bien, pues después, cuando trasladó ese conteo que usaba con los dedos, que hacía con los dedos a papel, a la escritura, ¿verdad?, pues fue que se tuvo que inventar 10 signos. Uno para representar la cantidad 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Entonces, como ya terminaba de usar los 10 dedos, se le ocurrió hacer esto. Cuando llego a la cantidad número 10, al ente número 10, voy a representar esa cantidad por ese símbolo, ¿verdad?, haciendo uso de esos dos signos, el 1 y el 0. ¿Y qué me significa eso? Que ya tengo una cantidad de entes igual al número de signos que uso en mi sistema de numeración, ¿verdad? 10. Los he usado los 10 una vez y estoy listo para empezar a contar más. Cuando llegue el ente número 11, pues ponemos esto: 1, 1. Quiere decir que usé los 10 signos ya una vez y tengo una cosa más adicional para contar, ¿verdad? Cuando me parece una cosa adicional, la cosa número 12, el ente número 12 para contar, pues uso este símbolo: 1, 2, que se lee el 12, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ya usamos los 10 signos, 10 dígitos una vez, y tenemos dos cosas adicionales que estamos contando, etc. Cuando llegamos a contar o a usar dos veces los 10 signos, ¿verdad?, que tenemos para formar nuestros numerales, usamos este símbolo, 2, 0, que le llamamos el 20, ¿verdad?, el 20. Y quiere decir, ya he usado los 10 dígitos que tengo a disposición dos veces y estoy listo para empezar a contar numerales, etc. Bueno, por eso es que, por ejemplo, el número 583, ¿verdad?, quiere decir eso mismo: 500 más 80 más 3, ¿verdad que sí? Y esto, fíjense, que quiere decir 5 por 100 queda 500, más 8 por 10 queda 80, más 3 no da nada. Y esto, fíjense, que sería 5 por 10 a la 2, más 8 por 10 a la 1, más 8 por 10 entonces a la 0, ¿verdad?, más 3, perdón, por 10 a la 0, que es 1. Así que como eso es por 1, pues esta posición en esa notación llamada notación decimal se llaman las unidades, y esto, como se está multiplicando por 10, se le llaman las decenas, y esto, como se está multiplicando por 100, que es lo mismo que viene al cuadrado, se llaman las centenas o centenares, etc. Si yo tengo, por ejemplo, el número 24.873, pues eso quiere decir 20.000 más 4.000 más 800 más 70 y más 3. Y esto, claro, quiere decir 2 por 10.000 más 4 por 1000 más 8 por 100 más 7 por 10 y más 3. Y esto, claro, podemos escribir 2 por 10 a la 4
más 4 por 10 a la 3, más 8 por 10 al cuadrado, más 7 por 10, más 3. Nuevamente, que sería 3 por 10 a la 0, que es 1. ¿Verdad? Hace que serían las unidades, porque se multiplica por 1, las decenas, las centenas, porque se multiplica por 100 los centenares, los millares o los miles, porque se multiplica por 1000, y los 10 millares, porque se multiplica por 10.000, ¿verdad? Así que eso es lo que quiere decir, eso es lo que significa que esos dígitos están ocupando esas posiciones en esas notaciones decimales. Notaciones bueno, ¿y qué significa entonces? ¿Qué pasaría entonces más bien? Repito, recuerde que esto de usar 10 signos, 10 dígitos para representar a nuestros números, ¿verdad? Para formar los numerales que representan a nuestros números, surge posiblemente del hecho de los 10 dígitos que tenemos en las manos. ¿Qué hubiese ocurrido, por ejemplo, si hubiésemos tenido 8 dedos en las manos? Pues entonces, en vez de yo ocurrírseme usar 10 signos, 10 dígitos, habría usado 8 dígitos, 8 signos, ¿verdad? ¿Qué dígitos? Pues según los 10 dígitos van de 0 a 9, los 8 dígitos irán de 0 a 7, ¿verdad? Que ahí se completan los 8 dígitos. Si es que hubiésemos tenido 8 dedos para contar, ¿verdad? Posiblemente entonces, en vez de 10, el hombre hubiese inventado 8 dígitos en vez de 10. Tenía 8 dedos en las manos, ¿verdad? Y los dígitos serían estos, del 0 al 7. Que tenemos 8 dígitos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 dígitos. Pues cuando íbamos a contar la cantidad número 8, ¿verdad? Porque esto nos sirve para contar desde el 1 hasta el 7. Cuando llegaba el octavo ente, como yo lo contaba, bueno, fíjense, cuando llegó el décimo ente, yo no inventé un dígito nuevo, ¿verdad? Sino que usé dos que tenía, el 1 y el 0 para indicar, pues ya usé los 10 y voy a empezar a contar de nuevo. Pues ¿cómo yo representaría el número 8? No voy a inventar un octavo dígito, sino puede decir, lo voy a representar con este número, que lo voy a llamar ahora no 10, sino 1, 0, porque de hecho ahora este número significa 8, significa el número 8, ¿verdad? Porque yo sé los 8 símbolos, esos signos que tenía para formar mis símbolos, que son los numerales, que representan a mis números, ¿verdad? Así que ese 1, 0 no es el 10, es el número 8. Y el número 9 sería 1, 1, ¿verdad? Y el número 10 sería 1, 2, ¿ves? Una vez hemos usado los 8 dígitos, más 2 más, dan los 10, ¿ves? O sea que el 1, 2 sería el 10, que nosotros conocemos. Este sería el 8 que nosotros conocemos, este sería el 9 que nosotros conocemos, etc. ¿Verdad que sí? Cuando llegamos a 20, quiere decir que hemos usado, más bien no 20, sino a 2, 0, quiere decir que hayamos usado los 8 dígitos 2 veces y estamos listos para empezar a contar una tercera vez. Así que este número, el 2, 0, no es el 20 que nosotros conocemos, sino sería el 16 que nosotros conocemos, porque hemos usado los 8 dígitos 2 veces, 2 por 8 es 16, ¿se fijan? Bueno, pues con esta teoría de qué pasaría si tuviéramos distintas cantidades de dedos en nuestras manos, continuamos en la siguiente lección, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.